Buenos días, mis niños y niñas de tercero y cuarto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad Conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC. ¿Cuál es el propósito de hoy? Analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Juan y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase en Aprendo en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces seguirán utilizando el celular. Sí, abuelita, el Internet nos facilita la búsqueda de información. Abuelita, si antes no existían los teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? La abuelita de Juan y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juan y Raúl utilizan siempre el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otra forma se comunicaban antes. Por eso, Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Acompáñalos a leer estos textos. Primeros medios de comunicación. Telégrafo 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. Teléfono 1854. Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y el Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público. Radio 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Televisión 1926. John Logie Baird realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. El alfabeto Morse, SOS 1912. Con el uso de los teléfonos celulares, poco a poco el servicio de telégrafo desapareció. Sin embargo, el alfabeto que creó Morse todavía es utilizado. En 1912, los países acordaron que SOS sería la señal de socorro internacional, porque era un patrón sencillo de recordar y reproducir. Actualmente, esta señal y otras del código Morse se usan con luces intermitentes. Cuando se malogran las radios de los barcos, se emplea este código para comunicarse con otras embarcaciones. Teléfono 1854. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono, un dispositivo que transmite señales sonoras a distancia por medio de señales eléctricas. En 1877, después de que Alexander Graham Bell lo perfeccionó, este invento se comercializó. Rápidamente, en las ciudades de Europa y Norteamérica, se formaron compañías telefónicas que se encargaron de tender postes con cables, por los que se transmitían las señales sonoras. Al comienzo, los usuarios eran atendidos por una operadora, quien los comunicaba con el número al que querían llamar. Radio 1920. Cuando llegó la radio, las familias se reunían alrededor del aparato a escuchar las noticias, los conciertos, las radionovelas o los recitales en vivo. Diversos descubrimientos científicos y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio.
La primera transmisión radial a larga distancia se realizó en 1899 entre Inglaterra y Francia y fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, en la Nochebuena de 1906, se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Las transmisiones comerciales que difundían programas de entretenimiento y noticias comenzaron en 1920. En el Perú, la primera transmisión de un programa radial la realizó la emisora OAX-AM. Televisión 1926. Hasta hace unos 20 años, en los pueblos se empleaban las radios para enviar mensajes a los familiares o amigos que estaban lejos. El inventor John Logie Baird creía que era imposible transmitir imágenes por ondas, así como la radio transmite sonidos. Realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927, se llevó a cabo la primera emisión pública de televisión en Inglaterra. En Estados Unidos se transmitieron programas de televisión en 1930. Organiza la información. Revisa la información anterior y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. Hazlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Coloca en la parte superior los años y en la parte inferior los hechos. Por ejemplo, en 1838, Samuel Morse inventó el telégrafo. Muy bien, mis niños, ahora entonces desarrollaremos la línea de tiempo de la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo. Telégrafo, 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. Teléfono, 1854. Antonio Meucci inventó el teléfono. Radio, 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. Televisión, 1926. John Logie Baird realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión. Muy bien, ahora continuamos con la línea de tiempo de la aparición de los primeros medios de comunicación en el Perú. Telégrafo, 1875. Se tendieron las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos, las cuales unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. Teléfono, 1888. Se realizó la primera comunicación telefónica y fue entre Lima y el Callao. Radio, 1925. Se realizó el primer programa radial. Televisión, 1958. Se fundó el canal estatal de televisión TV Perú. Muy bien, mis niños, ahora van a comparar y describir las diferencias. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra, ¿cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular? Lee su relato y describe las diferencias entre estos teléfonos y los que se usan en la actualidad. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego, comparte el texto con tu familia. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debías introducir monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudíamos a llamar o recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años. Muy bien, entonces ahora realizaremos las diferencias entre cómo eran los teléfonos antiguamente y cómo son los teléfonos actualmente. Antiguamente los teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes y para llamar a alguien debías introducir monedas. Existían lugares públicos donde las personas pagaban por las llamadas realizadas o por recibirlas. A estos lugares se les conocía como locutorios. Pocas familias contaban con un teléfono en casa, además que su instalación demoraba años.
En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, podemos comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos, usando llamadas o videollamadas gratis desde un teléfono celular gracias a algunas redes sociales. Puedes navegar por Internet explorando muchas cosas. La mayoría de peruanos cuentan con un teléfono móvil, desde niños hasta personas de la tercera edad. Muy bien, mis niños y niñas, ahora es momento de reflexionar sobre sus aprendizajes. Marcarán o pintarán el cuadro si lograron o deben mejorar el criterio a evaluar. Lo hiciste muy bien. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.